Bueno, para que no sea tan teórico todo, vamos a ver algunos casos en particular con un par de utilitarios. Bueno, el primer utilitario nos permite hacer derivaciones e interpretaciones de gramáticas tal cual lo que vimos. Yo abro la gramática de un archivo es un archivo de texto, pero con una extensión dada para que el programa lo entienda. Tengo el botoncito este que me permite generar nuevas derivaciones. Moviéndome con el cursor, muevo el objeto para un lado o para el otro, y luego tengo estos botoncitos para modificar la escala, sabiendo que la escala es algo que a veces necesita un poco de control. Sí, como les decía, los archivitos están en un formato de texto y, por ejemplo, para el de Cantor, para no tener que andar cambiando la escala está dada como parámetro. ¿Sí? Fíjense que tenemos la F mayúscula y la F minúscula, pero como parámetro tenemos que la longitud de cada uno de los segmentos a la derecha de la flechita de la derivación es el tercio de lo que está a la izquierda. O sea, es como una gramática que tiene ya algunos atributos interesantes. Entonces, podemos mostrar algunos de los fractales clásicos, por ejemplo, la isla de Von Koch. Le doy el tamaño y la forma y empiezo a iterar y obtengo, ahí está la tortuguita dibujando, obtengo objetos de mucha complejidad. Esto, como decíamos, es vectorial. O sea, acá la tortuguita está dibujando cada vez y cada vez que le voy dando escala van apareciendo más y más detalles que estaba implícito en lo que voy viendo. O sea, tengo realmente la combinación entre raster y vectorizado. Ustedes van a ver que algunos de los ejemplitos que están acá son ABOP tanto. Por ejemplo, este es ABOP 56. Esto es porque está sacado del libro de Algorithmic Beauty of Plants que les mencionaba recién, en la página 56. Acá, bueno, ya lo vemos, es como que los palitos tienen un grosor y una longitud, o sea, esta es una gramática que tiene parámetros. Y sigo iterando y me siguen apareciendo más ramitas del árbol. Bueno, el árbol es 3D, o sea que yo lo roto y lo voy viendo en diferentes lugares y se ve razonable, no se ve tan artificial, pero bueno, si yo lo roto en la otra dirección como para mirarlo de arriba, ahí sí me doy cuenta que es realmente muy artificial porque bueno, esto no tiene ningún tipo de aleatoriedad, o sea, las ramitas están todas puestas siguiendo ángulos que están prefijados. Por eso es que conviene que la gramática tenga algún tipo de capacidad estocástica, o sea, que tengamos algún tipo de aleatoriedad. Por ejemplo, en este caso, las ramas que van surgiendo y, bueno, más adelante flores, por ejemplo acá, todas tienen ángulos que van dependiendo de determinados parámetros, pero también tienen un poco de aleatoriedad. Entonces esto ya deja de ser tan artificial y se ve como algo más razonablemente natural. Todos estos son arbustos que Prusinkiewicz, Lindenmayer hackearon, por decirlo de alguna manera, de la naturaleza. Bueno, como lo vimos esto en 3D, muestro un ejemplito 3D más, que es la curva de Hilbert en 3D. Suponete que la derivamos hasta acá. Después, en todo caso, vamos más. Fíjense que esta curva repite la misma idea que la curva de Hilbert en 2D, pero recorriendo cubos. O sea, básicamente cada cubo que es tocado se divide recursivamente en 8 cubitos y la curva la recorre de alguna manera. Ya sabemos que en cada iteración
la distancia entre cualquier par de segmentos se divide a la tercera parte y por lo tanto, al cabo de una cantidad infinita, innumerable de iteraciones, la distancia entre cualquier par de segmentos es cero y por lo tanto hemos cubierto densamente el cubo. Pero sigue siendo una recta y por lo tanto sigue siendo uniparamétrica. Se puede poner en términos de un punto que va entre 0 y 1 y por lo tanto tengo una biyección entre puntos del segmento unitario y el cubo, y por lo tanto hay tantos puntos porque es biyectivo, ¿no es cierto? Un ejemplito más para mostrar cosas con las gramáticas, hay varias, pero este siempre me gusta mencionarlo. Esto que vamos a mostrar se conoce como teselación cuasi periódica de Penrose. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan, a Roger Penrose. Es un físico que se volvió notorio recientemente porque es uno de los últimos, o sea, es ganador del premio Nobel en el último premio, junto con otras dos personas. Penrose hizo contribuciones extraordinarias a la astrofísica y a algunas otras ramas de la física, tanto teórica como aplicada, y se metió en un montón de otras cosas, es como una especie de Leonardo viviente. Tiene teorías físicas acerca del funcionamiento del cerebro, tiene teorías acerca de la gravedad cuántica, junto con el hermano y el padre, que eran matemáticos recreacionales, fueron los que inventaron los objetos imposibles, el tribar, la escalera que siempre sube o la catarata que siempre baja, que fueron luego popularizados por otras personas. Y también propuso este modelo que está acá, que es lo que se conoce como teselación cuasi periódica de simetría pentagonal del plano. Básicamente, con estas baldositas que tenemos acá, procediendo de una manera adecuada, podemos embaldosar todo el plano sin que queden agujeros. Vamos a tener una cuasi simetría pentagonal porque rotando cada 72 grados obtenemos casi lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Es cuasi simetría, no es simetría total. Una vez que el sujeto propuso esto, es increíble, empezaron a aparecer ejemplos de cuasicristales en un montón de lugares, en virus, en mineralogía, en geología, etcétera, etcétera. Lo interesante de esta teselación que tenemos es, no requiere gran cosa, o sea, si nosotros miramos, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, alrededor de este punto, rombitos que en el vértice más agudo tienen 72 grados y por lo tanto en el otro vértice tienen 108. Y luego tenemos rombitos como este que están acá, que en el ángulo más agudo tienen 36 grados y por lo tanto en el otro 144. Yo voy entonces al ceramista y le digo, haceme una cantidad de dos tipos de rombos, el que tiene 72 y 108 y el que tiene 36 y 144. Y con eso me puedo poner a embaldosar y puedo embaldosar un piso o una mayólica, no sé, lo que quiera, puedo darle colores. Esto realmente es muy vistoso, con más colores es realmente bastante entretenido y bastante cautivante. Lo que tiene interesante la gramática es lo siguiente: si yo me pongo a embaldosar siguiendo algún tipo de algoritmo, hay un momento en el que llego a un callejón sin salida y tengo que desembaldosar, tengo que retroceder porque en algún punto me equivoqué y no puedo seguir avanzando porque se me generó un hueco que no lo puedo tapar con las fichitas que tengo. Tengo que volver para atrás. Y todo lo que es backtracking mapea a intratable, mapea a complejidad exponencial, cosa que con la gramática no ocurre. Con la gramática podemos hacer esta teselación sin ningún tipo de problema de exponencialidad. Bueno, un último ejemplo es el porteo de las gramáticas a biblioteca gráfica, en este caso a OpenGL. Sí, lo que tenemos, en vez de palitos, tenemos cilindritos. Los cilindritos se ven redonditos por el sombreado de Phong, pero bueno, en realidad son poligonales. Yo puedo cambiar cómo se ven esos cilindritos, o sea, puedo hacer que, por ejemplo, sean más finos.
puedo hacer que sean también o más redondos o menos redondos cambiando la cantidad de polígonos. Por ejemplo, si le bajo la cantidad de polígonos a 50, seguramente se van a hacer más notorios los lados del polígono. Puedo cambiarle cosas del modelo de iluminación, le puedo dar mapeo de texturas, por ejemplo. Elijo alguna figura y luego me mapea esa figura alrededor del polígono utilizando una función de mapeo específica. Y bueno, también tengo para cambiar la gramática. Por ejemplo, acá el objeto que estamos viendo se ve muy plano, porque tiene solamente rotaciones en un único plano. Acá le agregué rotación en otro plano a la gramática, entonces se ve diferente. Puedo hacer que tenga más profundidad, o sea que tenga más iteraciones, con lo cual el objeto es más complejo todavía. Me quedó un poco denso, voy a achicarlo un poquitito más. Y puedo cambiarle también, puedo darle alguna F más para que se separe. Fíjense cómo con muy pocas operaciones, realmente muy sencillas, obtengo un objeto bastante rico y variado. Esto es un poco el tema subyacente al modelamiento procedimental. En el modelamiento procedimental lo que hacemos es precisamente eso, es a través de gramáticas que son sencillas pero profundas, modelamos objetos geométricos bastante complejos, por ejemplo, edificios. Un edificio lo puedo pensar como que es un conjunto de unidades habitacionales, donde cada unidad habitacional es un conjunto de habitaciones, cada habitación es un conjunto de paredes, muebles, etcétera, etcétera, y rápidamente, utilizando, como vimos recién para las plantitas, parámetros y atributos y aleatoriedad, etcétera, etcétera, llego rápidamente a objetos que son fáciles y que son vistosos. Esto, bueno, puede crecer y transformarse en ciudades. El modelado procedimental de ciudades sería un ejemplo interesante de gramática bidireccional, porque lo que ocurre en una ciudad es cuando una rama de la recursión se expande, a lo mejor compite por el territorio con otra rama de la recursión, entonces las expresiones, las derivaciones de ambas se interfieren y por lo tanto no pueden proceder. Entonces es como que hay una especie de pugna y antes de aplicar la derivación yo tengo que ver si eso es posible, y eso es lo que genera la bidireccionalidad. Esto, bueno, llega a cosas muy interesantes como ecosistemas completos, el comportamiento de personas, por ejemplo, en edificios en los cuales hay una emergencia, modelar cómo salen, o como digo acá, pogos, o ese tipo de cuestiones. Bueno, todo eso se puede hacer de una manera relativamente fácil con gramáticas. Dejamos de profundizar, dejamos de derivar, si bien el tema es infinito porque hay que darle un corte en algún punto. No estoy poniendo en esto un enunciado específico de una actividad práctica. Ustedes traten de hacer una gramática L, aunque sea sencillita, o sea que tenga solamente el F mayúscula, el F minúscula, el más, el menos, y alguna cuestioncita más, alguna macro o los corchetes para poder tener estructuras que se ramifican, y la interpretación, hacer el gráfico más o menos como puedan. Si ustedes buscan en internet van a ver que hay una cantidad enorme de objetos que se modelan con gramáticas L, además de los fractales clásicos que vimos o algunos otros ejemplos que vimos acá. Así que bueno, esto sería todo y nos vemos en el próximo tema.